pero de todas maneras, bueno, vamos a ver, como siempre les menciono a los colegas, finalmente, bueno, las sesiones son como guías, más o menos para dónde pueden direccionarse, ¿no? Porque finalmente en ustedes está la preparación o el punche que les pongan, ¿no? O de repente puede venir también una pregunta que no se ha manejado en la clase y de todas maneras está en ustedes la revisión completa, ¿no? Entonces, bueno, voy a empezar a presentar, ¿no? Vamos a compartir pantalla. Muy bien. ¿Me confirman si se aprecia completamente? Creo que sí, ¿verdad? Entonces vamos a ocultar esto de acá. Ya está. Entonces, bueno, en la parte fisiopatológica, la semana pasada habíamos visto lo referente a enfermedades, algunas enfermedades crónicas, hipertensión, diabetes, aterosclerosis, habíamos visto enfermedad renal, ¿no? Y en esta oportunidad vamos a hacer la continuación, ¿no? De dichas patologías. A ver, vamos a ver entonces, ya, ahora sí. Entonces, bueno, la vez pasada lo último que hicimos fue enfermedad renal aguda y crónica, eh, y ahora vamos a tocar alguna de otra de las enfermedades renales, ¿no? Lo referente al síndrome nefrótico. Yo recuerdo que cuando postulé para mi examen, uno de los exámenes, no recuerdo si fue el de Serumso de la residencia, vino una pregunta referente al síndrome nefrótico, ¿no? Entonces, eh, es algo que a nivel de la carrera lo manejamos, ¿no? Síndrome nefrótico, síndrome nefrítico, algunas veces se toca más que otras. Pero entonces, ¿qué es el síndrome nefrótico, no? Síndrome sabemos que es un conjunto de síntomas, ¿no? Este caso es un síndrome clínico definido por proteinuria masiva. Tiene varias características, pero le he resaltado en negrita porque es la característica principal del síndrome nefrótico, ¿no? Mayor de 40 miligramos por metro cuadrado por hora o también un valor que se toma en cuenta mayor de 3,5 gramos de pérdida de proteínas, o sea, de proteinuria al día, ¿no? Y a esto se le llama, bueno, acá está como proteinuria masiva, pero también se le conoce como proteinuria en rango nefrótico, ¿no? Cuando tenemos más de 3,5 gramos de proteínas en orina en un día, o sea, recolección de orina en 24 horas, esta es la única manera de verlos, es decirle al paciente que recolecte su orina. Entonces, ya hablamos de proteinuria en rango nefrótico, ¿no? Es responsable también el síndrome nefrótico de hipoalbuminemia, ¿no? Consideramos hipoalbuminemia menos de 3 gramos por decilitro, ¿no? En sangre, y con las consiguientes otras complicaciones como hiperlipidemia, edema y diversas otras complicaciones que vamos a ver. Entonces, el síndrome nefrótico, de hecho, que hay un daño a nivel glomerular. De todas maneras, la fisiopatología va por ese daño. Sabemos que las proteínas habitualmente no se filtran, ¿no? Salvo por ahí algunas en donde puede haber una pequeña filtración, incluso de albúmina se habla de una pequeña filtración, pero posteriormente se recaptan estas proteínas, ¿no? Se recaptan y en la orina la cantidad de proteínas es muy poco significativa, ¿no? Despreciable. En cambio, en el síndrome nefrótico hay una mayor permeabilidad de la membrana basal del glomérulo, ¿no? En el glomérulo renal. ¿Y cuál es la causa del síndrome nefrótico, ¿no? Una anomalía de la permeabilidad glomerular que puede ser primaria, es decir, netamente hay un daño a nivel renal, ¿no?
O secundaria a otras patologías como ciertas infecciones, secundaria a diabetes, lupus eritematoso, neoplasias o uso de ciertas drogas, ¿no? Entonces, de hecho, cuando se hace una evaluación de las patologías renales, ¿no? Dentro del abanico de posibilidades, si bien es cierto, siempre tenemos en mente lo primero, una AQI, una injuria renal aguda, que puede pasar, convertirse en una enfermedad renal aguda, dependiendo del tiempo, o enfermedad renal crónica, pero enfermedad renal crónica, por ejemplo, es un término muy general, ¿no? Podremos estar frente a un síndrome nefrótico que forma parte de una enfermedad renal crónica. Entonces, las características del síndrome nefrótico y las complicaciones que van asociadas a la enfermedad tienen que quedar claro, ¿no? Y proteinuria, hipolguminemia, edemas, incluso con las teorías de las hipótesis del edema, dislipidemia y estado hipercoagulable. Entonces, cuando hablemos de tratamiento, que no es el caso todavía, pero al menos viendo esta diapositiva ya podríamos ver cuál, qué fármacos formarán parte del tratamiento del síndrome nefrótico, ¿no? Tendremos, por ejemplo, antiproteinúricos muy conocidos, ¿no? Muy conocidos como los YECAS y los ARAs, ¿no? Con una actividad completamente de primera línea como antiproteinúricos para controlar, precisamente al controlar la pérdida de proteínas, estamos también controlando la pérdida de albúmina, ¿no? Para el edema, sabemos que tenemos, dependiendo del estado del edema, vamos a ver después si es por un sobrellenado o por un infrallenado intravascular, pero sabemos que por excelencia para el tratamiento de edema son los diuréticos. La dislipidemia es otra característica básica del síndrome nefrótico. Estos pacientes requieren, sabemos que tratamientos de primera línea, las estatinas, ¿no? Y el estado hipercoagulable, vamos a ver a los pacientes, ¿no? Con de repente con sus heparinas, dependiendo del grado de falla renal, podremos verlo con heparinas no fraccionadas, heparinas fraccionadas, o de repente por acá los nuevos anticoagulantes orales, ¿no? O los clásicos como warfarina o nuevos como rivaroxaban, apixaban, etc. Bueno, entonces, cuando hablamos, nos referimos a proteinuria, ¿no? Esta proteinuria propia del síndrome nefrótico, ¿no? O sea, no solamente consiste en, bueno, se pierden proteínas y ya ahí queda con todas las consecuencias, sino que esas proteínas que se pierden, que se adhieren a las células epiteliales de la cápsula de Bowman, o sea, las mismas proteínas producen daño. O sea, muy aparte de que yo estoy perdiendo proteínas, esas proteínas forman parte del proceso fisiopatológico, ¿no? Se produce un crecimiento, una inflamación de ciertas células a nivel de la cápsula de Bowman. Hay una pérdida de diferenciación de las células epiteliales, hay una injuria glomerular, ¿no? O sea, estas proteínas mismas producen todo unos mecanismos de pérdida de diferenciación y de injuria, ¿no? En el glomérulo, y si sabemos si el glomérulo se injuria, entonces precisamente el glomérulo es el responsable de la filtración glomerular, ¿no? Su mismo nombre lo dice. Y esto de acá entonces va a dar defectos en la filtración glomerular que se traduce en una disminución de la tasa de filtración glomerular. Entonces, un lado es el daño en el glomérulo, y no solamente en el glomérulo, hay un daño a nivel tubular, o sea, por los dos lados, ¿no? Sabemos que la nefrona se divide en dos partes, en la porción glomerular, ¿no? En glomérulo y alrededor la cápsula de Bowman, esa es una porción, y la otra es la región tubular. Entonces, en la región tubular hay un aumento de la apoptosis celular, ¿no? Y al haber apoptosis, aumento de apoptosis, se libera todo, estamos ante un ambiente inflamatorio, se liberan una serie de citoquinas, factores de crecimiento,
Trae consigo esto una atrofia tubular, una fibrosis intersticial y una injuria tubulointersticial. Entonces tenemos doble problema, ¿no? Problema a nivel glomerular y problema a nivel túbulo intersticial, alrededor de los túbulos. Y entonces aquí no hay más, si esto de acá avanza, no hay más que hacer, que vamos a estar precisamente dentro de un daño renal crónico, una enfermedad renal crónica. Por eso les dije hace un momento, ¿no? Dentro de la enfermedad renal crónica, tranquilamente el síndrome nefrótico forma parte de la enfermedad renal crónica, ¿no? Y esto de acá se va a traducir en una disminución de la tasa de filtración glomerular completamente, ¿no? Entonces, eso es por el lado de la proteinuria. La hipoluminemia, que también va relacionado, ¿no? La hipoluminemia en el síndrome nefrótico puede verse a varios mecanismos, ¿no? La pérdida de albúmina con la orina, ese es uno, lo que acabamos de ver, ¿no? Se pierden las proteínas por la orina. Y el aumento de la degradación desempeña un papel parcial. Entonces, la inflamación renal, esto va de la mano, como le dije con lo antes mencionado. Hay una inflamación renal en el síndrome nefrótico, y ya hemos visto que esa inflamación es a nivel glomerular y a nivel tubular, aumenta una permeabilidad de los capilares glomerulares y hay un escape de albúmina sérica, ¿no? Lo que lleva a la expansión del espacio intersticial y el aumento del volumen de distribución de la albúmina, ¿no? Entonces, como hay un daño a nivel epitelial, de hecho que la albúmina va a acumular el espacio intersticial, esto de acá va a arrastrar agua a ese espacio intersticial, acorta la vida media de la albúmina por todo un mecanismo inflamatorio y disminuye la masa total de la albúmina, ¿no? Aún no se ha demostrado si la síntesis hepática de albúmina también puede verse comprometida en el síndrome nefrótico, ¿no? A ver, espérenme, disculpen unos segundos, por favor. Muy bien, las disculpas del caso. Un paciente. Ya, ahora sí continuamos. Entonces, bueno, no se ha demostrado si la síntesis hepática de albúmina también puede verse comprometida en el síndrome nefrótico. No sabemos que en otras patologías, como en el caso de cirrosis, por ejemplo, enfermedades hepáticas, sí hablamos de un compromiso, pero no aquí. Aquí es más al momento por la pérdida de proteína, ¿no? El edema en el síndrome nefrótico, también hay hipótesis para explicar la presencia de edemas, ¿no? Hipótesis de infrallenado, ¿no? O la depresión, ¿no? Del llenado vascular, o también hay una hipótesis de sobrellenado. Entonces, cuando hablamos de la hipótesis del infrallenado o la depresión, nos dice, ¿no? Lo siguiente: la albúmina plasmática reducida, pues es la principal proteína responsable de la presión oncótica, ¿no? Al haber poca albúmina, entonces disminuye la presión oncótica. Entonces, pero esta albúmina no es que desaparezca por arte de magia, sino que esta albúmina eh, va hacia el espacio intersticial, ¿no? Y por lo tanto, esa albúmina va a jalar agua, aumenta la presión oncótica en el espacio intersticial. Entonces, el agua a nivel sanguíneo atraviesa las células epiteliales, las células del endotelio, ¿no? Y y aumenta el volumen intersticial, extravascular. Entonces, por eso dice ahí, posteriormente, el volumen plasmático disminuye, ¿no? El volumen plasmático disminuye, ¿no? Entonces, por eso se le llama del infrallenado o de la depresión vascular. El volumen plasmático aparentemente está disminuyendo. Es una hipótesis, ojo. No es que esto de acá no se da así del todo, porque a veces cuando uno explica
La hipoalbuminemia produce disminución del volumen intravascular, pero esas disminuciones que se dan son disminuciones muy moderadas, ojo, ¿ah? Porque el organismo trata de, de buscar una homeostasis y de equilibrar esta disminución, porque no imagines que los pacientes estuvieran con poco volumen intravascular, y esto de acá no es del todo cierto. En la práctica clínica vemos no es del todo cierto que el paciente esté con volumen agotado. Por ahí se trata como les dije, de equilibrar, pero bueno, forma parte de la hipótesis. Esta disminución activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? Hay una resistencia a la hormona antidiurética, el sistema renina-angiotensina-aldosterona se activa y supuestamente va a tratar, sabemos que el sistema renina-angiotensina-aldosterona, bueno, vamos a sintetizar angiotensina 2 y la angiotensina 2 a su vez va a activar a la aldosterona y la aldosterona va a retener sodio y agua. ¿Y por qué va a retener sodio y agua? Aparentemente para contrarrestar esta disminución del volumen sanguíneo. Muy bien. Entonces, hay la otra hipótesis que es la hipótesis del sobrellenado. Estamos hablando del sobrellenado a nivel vascular, ¿no? Se habla de una activación de proteasas, ¿no? Estas proteasas como la plasmina activan los canales epiteliales de sodio, ¿no? Y estos canales epiteliales de sodio que están principalmente en los túbulos distales o los túbulos colectores, incrementan la reabsorción de cloruro de sodio, y entonces si es que más cloruro de sodio se reabsorbe, a nivel tubular, sabemos que el sodio arrastra agua. Entonces se reabsorbe más agua. Entonces, algo diferente a la otra teoría. La otra teoría dice que se agota el agua intravascular, en cambio acá te dice que el agua intravascular aumenta, hay una expansión de volumen, ¿no? Y estos cambios mantienen la hipervolemia. En el otro era hipovolemia, ¿no? Digamos, un estado hipovolémico, y en este estado hipervolémico, ¿no? Y esto de acá finalmente va a producir edema, porque en cualquiera de los dos casos, de todas maneras, la cantidad de agua se va a escapar y vamos a tener un aumento de líquidos periféricos, ¿no? Entonces, hay otro mecanismo que es un mecanismo unificante, ¿no? Eh, es decir, que dice que ambos se dan, ¿no? Entonces, ¿cuál es la importancia clínica de distinguir entre estos mecanismos, ¿no? Es la capacidad de tolerar el tratamiento diurético. Que los dos mecanismos se den, sí, se pueden dar, de repente en algunos momentos se están solapando. Dice, los diuréticos son bien tolerados en pacientes con retención renal de sodio, ¿no? Pero porque precisamente el tratamiento diurético es el tratamiento para el edema. Pero, sobre todo los diuréticos son útiles cuando predomina el mecanismo de sobrellenado. Hay un edema de todas maneras, pero a la vez está manteniendo el líquido intravascular. ¿Por qué? Porque entonces el diurético, como hay un aumento del líquido intravascular, el diurético lo que está haciendo es eliminando el edema, eliminando este aumento de líquido intravascular, y entonces el paciente no se descompensa. Pero, ¿qué pasaría si el paciente, si predomina el mecanismo de infrallenado? Quiere decir que a nivel intravascular tenemos poco líquido. Y entonces, imagínense, si ya a nivel mi plasma sanguíneo está agotado y a la vez le pongo diurético que me va a agotar de alguna manera un poco más el plasma sanguíneo, entonces el paciente se va a descompensar, ¿no? Entonces, la mayoría de pacientes dice tolerar el tratamiento diurético porque se habla de que está predominando esta porción, ¿no? Sobre todo, bueno, es un equilibrio, pero de todas maneras no es que se deplete tanto, por eso regreso a lo que dije inicialmente, ¿no? Es mentira, y hay que tener cuidado a veces cuando a veces sustentamos algo, ¿no? Tratamos de sustentar, hay hipoalbuminemia, y entonces la albúmina sale al espacio extracelular y el volumen sanguíneo disminuye de manera alta. No es que disminuya alta, sino nos quedamos sin sangre. No, no es así. Muy bien.
Entonces, esas teorías están en los libros, están en las bases de datos, porque cuando se habla de fisiopatología, se habla de estas dos teorías, sobre todo de síndrome nefrótico. El otro problema del síndrome nefrótico es la dislipidemia, ¿no? Es la dislipidemia. Los mecanismos patogénicos, ¿no? de los trastornos lipídicos son multifactoriales también, ¿no? Tanto el aumento de la síntesis hepática de las lipoproteínas como la pérdida urinaria. Se dan estas dos situaciones en el síndrome nefrótico. Aumento de síntesis de lipoproteínas a nivel hepático y pérdida urinaria de reguladores de lipoproteínas. Y esto, de este desbalance, produce la dislipidemia, ¿no? Aumenta la transcripción de proteínas. ¿Qué lipoproteínas aumentan? LDL, ¿no? Sabemos que es el principal transportador del colesterol. El VLDL sabemos que es el transportador de triglicéridos endógenos, ¿no? Y entre otras lipoproteínas. Y hay una pérdida de reguladores lipídicos, ¿no? Ciertas enzimas que participan en ciertas lipasas que participan en el desdoblamiento de triglicéridos, pérdida de HDL urinario, ¿no? Y esto de acá me va a dar como consecuencia hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia y bajo colesterol HDL, ¿no? Que es el responsable del transporte reverso del colesterol. Si recordamos un poco la semana pasada, es transporte reverso, ¿no? El colesterol, llevarlo desde los tejidos hacia el hígado. Entonces, esto de acá va a traer como consecuencia aterosclerosis, ¿no? Y bueno, si es que imaginemos se producen acumulaciones lipídicas en una vasos sanguíneos a nivel renal, también producirá un daño renal, ¿no? O sea, no producirá, sino va a agravar de alguna manera un factor adicional para agravar el daño renal que ya está presente en el síndrome nefrótico, ¿no? Entonces, cuando hablemos la próxima clase de farmacoterapia, vamos a ver que el tratamiento también es este, estatinas, o si es que los triglicéridos fueran muy altos, bueno, se podría agregar una fibratos, ¿no? Y tenemos también el estado hipercoagulable. El estado hipercoagulable también es característico del síndrome nefrótico, varios factores asociados, ¿no? Tenemos, por ejemplo, eh, pérdida urinaria de ciertas proteínas anticoagulantes, proteína C, proteína S, ¿no? Proteínas anticoagulantes, antitrombina 3, plasminógeno, que precisamente se va a convertir en plasmina y es el responsable de degradar coágulos. Entonces, esto de acá se está perdiendo, ¿no? Porque recordemos, cuando hay proteinuria, no solamente hablamos de pérdida de albúmina, sino que hablamos de pérdida de proteínas, ¿no? Y estos de acá, por ejemplo, son factores de coagulación o factores que ayudan en la anticoagulación que se pierden también, ¿no? Incremento de fibrinógeno, hay un aumento de fibrinógeno, recordemos que, y de ciertos factores de coagulación, el fibrinógeno, recordemos, es el factor 1 de la coagulación y se va a convertir en fibrina, ¿no? Es el principal componente del coágulo con siguientes trombos, ¿no? Hay hemoconcentración, si es que hubiera hipovolemia, ya hemos visto las teorías, en algunos casos hay una teoría del infrallenado que puede dar cierta hipovolemia, entonces hay una hiperviscosidad que va a aumentar el estado hipercoagulable, ¿no? Por la dislipidemia vamos a producir, va a haber una fibrinólisis dañada, ¿no? Hemos dicho que no hay una degradación de coágulo adecuada, ¿no? Aumenta la agregación plaquetaria, también se produce un aumento de factor de von Willebrand. Recordemos que el factor de von Willebrand es el primer componente responsable de los mecanismos de la agregación plaquetaria, ¿no? Es el que participa en la adhesión plaquetaria. Hay un aumento de producción de tromboxano A2, que es el responsable también, ¿no? Como una sustancia agregante plaquetaria. Y si a esto le sumamos otros factores, como por ejemplo sedentarismo,
¿no? Cigarrillo, edemas, fármacos, ¿no? Corticoides, etcétera, ¿no? Ciertos fármacos que pueden también estar afectando el mecanismo fisiopatológico de la enfermedad, ¿no? Entonces, vamos a tener un estado de hipercoagulabilidad, que por lo tanto, entonces ahora cuando veamos un paciente con síndrome nefrótico, es necesario o vamos a ver que el paciente dentro de su terapia va a tener anticoagulantes. Y las infecciones como complicación final del síndrome nefrótico también se pueden dar, ¿no? Por ahí hay un aumento del riesgo de infecciones en los pacientes. Puede estar relacionado con varias causas, incluida la pérdida urinaria de inmunoglobulinas, ¿no? Y factores del complemento, edemas, tratamiento inmunosupresor. También va de la mano con el tratamiento, ¿no? Es una consecuencia del tratamiento también, ¿no? La causa más importante es la terapia inmunosupresora porque precisamente parte del tratamiento del síndrome nefrótico es una terapia inmunosupresora y por ahí va la causa, ¿no? Los pacientes que reciben tratamiento con glucocorticoides, el tratamiento del síndrome nefrótico a largo plazo, aunque se repiten con frecuencia, son susceptibles a la infección, ¿no? Recordemos que los glucocorticoides son inmunosupresores a nivel linfocítico principalmente, ¿no? Inmunosuprimen linfocitos, monocitos, y por ahí, bueno, aumentan los neutrófilos, pero de manera leve, no causan neutrofilia, pero su efecto inmunosupresor es principalmente a nivel de linfocitos. Y si recordamos un poco, los linfocitos forman parte principalmente, bueno, están en las dos inmunidades realmente, en la innata y la adaptativa, pero encabezando la inmunidad adaptativa, ¿no? O adquirida, que es sinónimo, ¿no? Entonces, la asociación de glucocorticoides con ciclofosfamida u otros fármacos inmunosupresores aumenta más el riesgo de infección. Entonces, la infección es mucho más una consecuencia del manejo del síndrome nefrótico. A propósito, en cualquier momento que tengan alguna pregunta, me la hacen saber, por favor. Vamos a ver entonces, este es el resumen del síndrome nefrótico. Ya lo hemos visto, ¿no? En pacientes con enfermedad renal, el síndrome nefrótico puede conducir a varias complicaciones. Y ahí están las complicaciones: proteinuria, ¿no? Edema, dislipidemia, estado hipercoagulable e infección, ¿no? Y sus consecuencias, ¿no? La proteinuria, con consecuencia, enfermedad renal crónica. El edema puede ocasionar a la vez úlceras a nivel de la piel. Recordemos que la piel se hincha y este hinchazón, esta inflamación produce un rozamiento, aumenta el rozamiento. Esto puede causar UPPs, ¿no? Puede ocasionar enfermedad, insuficiencia cardíaca congestiva, edema pulmonar. La dislipidemia, a su vez, la dislipidemia va de la mano con un estrés oxidativo, ¿no? Y este estrés oxidativo suma al problema al daño por las proteínas, ¿no? Y esto de acá agrava la enfermedad renal crónica. El estado de hipercoagulabilidad puede producir trombosis venosa, trombosis arterial, daños a nivel pulmonar, ¿no? Tromboembolismo pulmonar, por ejemplo. Y la infección, bueno, ¿no? Finalmente va a ir de la mano con la hospitalización. Entonces, ahora vamos con el síndrome nefrítico. ¿Ya? A ver, cuando hablamos siempre se habla de síndrome nefrótico y nefrítico, pero realmente, de hecho, que la patología más común es el síndrome nefrótico. El síndrome nefrítico incluso no es un término tanto que se use, porque el síndrome nefrítico pueden haber varias enfermedades que producen síndrome nefrítico, ¿no? Entonces, síndrome nefrítico se habla de una manifestación de la inflamación glomerular, una glomerulonefritis. Entonces, cuando hablamos de síndrome nefrítico, más o menos un sinónimo, glomerulonefritis. Enfermedades, inflamaciones a nivel de glomérulo. Se presenta a cualquier edad. Las causas difieren según el grupo etario y los mecanismos dependen de la causa, ¿no? Puede ser agudo, puede darse un síndrome nefrítico, una glomerulonefritis de manera aguda,
un aumento brusco de creatininas, ¿no? Puede ser crónico, ¿no? Porque todo el proceso de glomerulonefritis puede durar tiempo, ¿no? Incluso varios años. Y a su vez puede clasificarse en primarias o secundarias. Entonces, el síndrome nefrítico es un síndrome clínico que se presenta como las características un poco diferentes al síndrome nefrótico. Hematuria, hay una glomerulonefritis, hay un daño a nivel de glomérulo y esta inflamación, este daño, a su vez produce el daño, un daño severo en el glomérulo. Y recordemos que los glomérulos son capilares finalmente, ¿no? Y esto de acá va a ocasionar una pérdida sanguínea que se traduce en una hematuria. Presión arterial elevada también es una de las características del síndrome nefrítico. Disminución de la diuresis, sabemos que es como hay una falla renal, ¿no? Y se puede dar de manera aguda o crónica, entonces esto va de la mano con, y si es aguda, sobre todo, de la mano de la disminución de la diuresis, un AQI, una injuria renal aguda, y un edema, ¿no? Precisamente por la disminución de la diuresis, acumulación de líquidos. Entonces, ¿cuál es la principal patología subyacente? Es la inflamación del glomérulo que resulta del síndrome nefrítico. Es lo característico. Provoca la aparición repentina de cilindros y glóbulos rojos, esto resaltando, entonces, ¿no? Ya van apareciendo las diferencias. Una cantidad variable de proteinuria, ¿ya? Puede darse proteinuria porque hay un daño en el glomérulo, sí, pero no es tanto como la proteinuria en rango nefrótico que hablamos del síndrome nefrótico. Y pueden darse glóbulos blancos en la orina, ¿no? Puede ocurrir, ¿no? Leucocituria. La patología primaria puede estar en el riñón o puede ser consecuencia de trastornos sistémicos. Entonces, la barrera de la filtración glomerular se daña, sí, porque es una glomerulonefritis, síndrome nefrítico, glomerulonefritis. Daño directo a las capas de las células endoteliales, hablo del endotelio del glomérulo, ¿no? Ahí, y aquí viene la diferencia también del proceso fisiopatológico. Depósito de complejos inmunes. Hablamos de inmunocomplejos. Esa es la característica del síndrome nefrítico. Inmunocomplejos. En el espacio subendotelial, subepitelial y el mesangio. El mesangio está envolviendo el glomérulo. Lo vamos a ver en unas imágenes. Alteración de la membrana basal del glomérulo por enfermedades renales primarias o sistémicas secundarias. Daño a las capas celulares de los pocitos. Vamos a ver acá. Entonces, de hecho, síndrome nefrítico pueden haber varias causas. Acá solamente he puesto dos ejemplos. Ejemplos de mecanismos fisiopatológicos de la glomerulonefritis, síndrome nefrítico. Uno relacionado a la infección por gram negativos, por ejemplo, ¿no? Pues, ocurre la infección, hay respuestas adaptativas contra el antígeno. En este caso, el antígeno viene a ser la bacteria, ¿no? Hay células infectadas. Entonces, el organismo, por ejemplo, produce dentro de sus mecanismos inmunitarios, va a producir, por ejemplo, ciertos anticuerpos. Y estos anticuerpos se pueden adherir, o bien puede adherirse al microorganismo, o bien puede adherirse también a restos del microorganismo o productos, detritos del proceso infeccioso. Entonces, vamos a tener esto de acá que se llama inmunocomplejos, ¿no? Las células del mesangio son las células que están envolviendo al glomérulo. El glomérulo es este de acá, ese es el glomérulo, ¿no? Los capilares, los glomérulos son capilares, ¿no? Ese es el glomérulo, ¿no? Entonces, esos inmunocomplejos finalmente pueden ingresar incluso a los vasos sanguíneos o más que ingresar, acá mismo se pueden producir los inmunocomplejos, ¿ya? Porque recordemos que estamos en sangre, ahí están eh, los anticuerpos, ¿no? Y ahí están de repente los detritos o restos patológicos del proceso inflamatorio, ¿no? Entonces, estos inmunocomplejos lo que hacen es activan el mecanismo inflamatorio. Por eso es que acá vemos, ¿no? El monocito, ¿no? Reacciona, el monocito se convierte en macrófago a nivel tisular, los neutrófilos están hiperactivados, ¿no?
se activa el sistema del complemento, ¿no? Es todo un ambiente inflamatorio, ¿no? Y este ambiente inflamatorio va a producir daño a nivel endotelial, daño a nivel endotelial, ¿no? Hay productos tóxicos, ya sea del patógeno, ¿no? Toxinas del patógeno, o este ambiente inflamatorio va a producir daño. Entonces, este daño a nivel endotelial irrumpe esa barrera y los glóbulos rojos pueden aparecer por acá, ¿no? Como les dije hace un momento, ¿no? El glomérulo se daña y los glóbulos rojos salen. Hay una hematuria y no solamente los glóbulos rojos. También dije que incluso pueden atravesar por ahí los leucocitos, por eso es que hay leucocituria, ¿no? Entonces hay hematuria, hay proteinuria también, porque como se ha irrumpido la célula endotelial, también hay un escape de proteínas, ¿no? Entonces, esto de acá se va a traducir en los síntomas, ¿no? Un daño a nivel glomerular y hematuria clásica del síndrome nefrítico. Puede haber también ese es cuando la glomerulonefritis es relacionada a la infección. Ahora, ¿qué infecciones pueden causar glomerulonefritis? Ojo, ahí tenemos, por ejemplo, clásico, infecciones por estreptococos. Estreptococos piógenes, una de sus complicaciones es, por ejemplo, el síndrome nefrítico, ¿no? Es una glomerulonefritis por postestreptocócica, ¿no? Entonces, y acá ven la importancia, ¿no? Del adecuado tratamiento, ¿no? Frente a estas infecciones. Infecciones post-estafilococos también, o mejor dicho, que puede darse el síndrome nefrítico a nivel, después de una infección por estafilococos, también puede darse, pero encabezando está Streptococcus pyogenes, ¿no? Ahora, puede haber una glomerulonefritis relacionada por una respuesta autoinmune, ¿no? Una enfermedad autoinmune. Nuevamente, acá se forman inmunocomplejos, pero ahora estos inmunocomplejos no son contra el microorganismo, sino son contra moléculas propias del organismo, ¿no? Son anticuerpos, ¿no? Que van a dañar nuestros antígenos, ¿no? Nuestros propios antígenos, ¿no? Una respuesta inmune adaptativa contra autoantígenos, ¿no? Muy bien, entonces semejante, los anticuerpos se unen hacia autoantígenos, ¿no? O sea, nuestras propias proteínas se vuelven antígenos, ¿no? Entonces, nuevamente también se unen, hay una activación de neutrófilos, ¿no? Hay unas redes de neutrófilos, las NETs son redes de neutrófilos que van de la mano con plaquetas, ¿no? Y esto de acá produce un mecanismo inflamatorio, nuevamente hay un daño a nivel endotelial, hay un aumento de efectores de las células T, por ejemplo, las células T CD8, que son las citolíticas, citotóxicas, nos van a producir un daño a nivel endotelial. Esto de acá va a producir un movimiento de los eritrocitos, hematuria, proteinuria, ¿no? Puede darse acá, se da una hiperplasia a nivel de la célula parietal, estamos hablando del glomérulo, ¿no? Y bueno, hay una injuria a nivel glomerular, ¿no? Entonces, con esto queda claro que, bueno, el síndrome nefrítico tiene un mecanismo completamente inmunológico, ¿no? Se habla de inmunocomplejos, ¿no? Por ejemplo, en la glomerulonefritis, la vasculitis, por ejemplo, puede traer de la mano síndrome nefrítico, ¿no? O sea, glomerulonefritis por vasculitis. El tratamiento del síndrome nefrítico nos adelantamos un poquito. ¿Cuál será? De hecho, si hay la formación de inmunocomplejos, acá está de la mano los cursos de corticoides también, ciclofosfamida, ¿no? Entre otras terapias autoinmunes, ¿no? Muy bien, entonces seguimos. Ahora sí, vamos a ver lo referente, bueno, no habíamos visto la vez pasada esto de acá, insuficiencia cardíaca, una entidad patológica muy importante, ¿no? Es un síndrome clínico, también aparece el término síndrome, ¿no? Un conjunto de síntomas, caracterizado por síntomas típicos, disnea,
Obviamente, la disnea se va a agravar mucho más cuando la insuficiencia cardíaca está en un estado descompensado o congestivo, ¿no? Pero forma parte. O cuando el paciente genera un esfuerzo que, en el que su corazón no puede eh, suplir las demandas, ¿no? de este esfuerzo físico. Y un edema a nivel periférico, a nivel de miembros inferiores, miembros superiores. Fatiga pueden ir acompañados de signos como presión venosa yugular elevada. Cuando a un paciente con insuficiencia cardíaca, en ciertas etapas, uno ve la yugular, ¿no? Eso se le llama también incluso ingurgitación yugular. Se observa cómo la yugular salta, o sea, el aumento de volumen es muy elevado, ¿eh? Ingurgitación yugular. Puede ir acompañado de signos como crepitantes pulmonares que están indicando una acumulación de líquidos, por ejemplo, a nivel de pulmones, ¿no? Edemas pulmonares, ¿no? Y edemas periféricos. Ahora, causadas por una anomalía cardíaca estructural o funcional, ¿no? Entonces, el corazón no puede suplir las funciones o también el corazón ya, eh, para tratar de suplir, estas funciones que se van perdiendo, bueno, el corazón crece, ¿no? Y eso se le llama hipertrofia, ¿no? Entonces es una característica. Y esta hipertrofia al final no logra contrarrestar o no sirve de mucho finalmente, y el corazón crece y encima funciona inadecuadamente. Lleva a una reducción de gasto cardíaco característica de la insuficiencia cardíaca, gasto cardíaco disminuido. Precisamente por eso, cuando recordamos el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, son los inotrópicos, porque los inotrópicos me van a mejorar el gasto cardíaco, van a mejorar la fuerza de contracción. O también lleva a un aumento de las presiones intracardíacas en reposo o durante el estrés, ¿no? Entonces, el corazón se llena de sangre en algunos momentos de la enfermedad, ¿no? Aumenta esta presión intracardíaca, pero ¿por qué aumenta esta presión intracardíaca? Por lo siguiente, acá hablamos de un mecanismo importante de la insuficiencia cardíaca que se llama la poscarga. Entonces, la poscarga es la fuerza con la que se opone a la eyección sanguínea, ¿no? Al gasto cardíaco. Por ejemplo, cuando yo hablo de poscarga, me refiero, el corazón, ¿qué fuerza tiene que vencer para que bombee la sangre? Tiene que vencer la presión de la aorta, ¿verdad? Porque cuando el corazón bombea la sangre, estamos hablando del ventrículo izquierdo, después del ventrículo izquierdo la sangre sale hacia la aorta. Y cuando hablamos de aorta, hablamos de arterias, o sea, hablamos de presión arterial. Entonces, el corazón tiene que tener una fuerza suficiente para que aperture las válvulas aórticas y a la vez venza esa presión arterial que se está oponiendo, ¿no? Esos mecanismos opuestos se les llama poscarga. Entonces, normalmente nuestro corazón, nosotros tenemos una poscarga, de hecho, ¿no? Y nuestro corazón normalmente bombea y contrarresta esa poscarga. Pero en la insuficiencia cardíaca la poscarga aumenta. Se dice que la poscarga aumenta, ¿no? Y entonces el corazón va a tener, y aparte que la poscarga aumente, el corazón no está bombeando adecuadamente. Entonces, el corazón va a tener que hacer mucho esfuerzo porque no tiene un adecuado, si su sistema contráctil está fracasando, ¿no? Entonces tiene que hacer mucho esfuerzo para poder bombear la sangre. Entonces, al hacer ese esfuerzo, aumentan las presiones intracardíacas. El corazón internamente está aumentando esas presiones para tratar de vencer la poscarga, ¿no? Entonces, característica, la poscarga, como les mencioné, aumentan en la insuficiencia cardíaca. E incluso la precarga también aumenta. ¿Qué es la precarga? La precarga hablamos de las presiones de llenado, ¿no?
como el corazón no puede bombear suficiente cantidad de sangre, la sangre permanece ahí en el corazón a nivel auricular, aumentan esas presiones de llenado. Tanto así, y como no se puede bombear esa sangre regresa, ¿no? Regresa un movimiento retrógrado y finalmente se extravasa el líquido y es donde produce un aumento de acumulación de líquidos a nivel pulmonar, ¿no? Y esto va a lo que se conoce como edema pulmonar, que es clásico de la insuficiencia cardíaca descompensada, ¿no? Entonces, cuando hablamos de las definiciones de insuficiencia cardíaca, la definición es una definición muy importante, es de acuerdo a la fracción de eyección, ¿ya? Entonces, acá tenemos tres tipos de insuficiencia cardíaca, ¿no? Entonces, insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, insuficiencia cardíaca con fracción de eyección levemente reducida y insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Entonces, ahorita, poquito, ¿qué es fracción de eyección? Primero, el corazón, recordar que nunca bombea toda la sangre de la cual se llena, ¿no? Por ejemplo, si mi corazón más o menos se llena de 120 mililitros de sangre, nunca va a bombear los 120 mililitros. Va a bombear una fracción de esos 120 mililitros. Entonces, si 120 mililitros es el 100%, más o menos un corazón sano bombea más del 60%, 60, 65%, ¿no? 65%, 70%, dependiendo, va a bombear, ¿ya? Ese es el bombeo, entonces, habitual. Muy bien, nunca el corazón va a expulsar toda la sangre, siempre se va a quedar una porción. Entonces, la fracción que se logra expulsar, he dicho hace un momento, por ejemplo, un 65%, 70%, esa fracción se llama fracción de eyección. Entonces, pacientes tendrán una fracción de eyección de 65%, estamos bien, 70%, estamos bien. Una fracción de eyección. Entonces, ¿pero cuál es el problema? El problema es cuando la fracción de eyección disminuye, ¿no? Y además, ¿qué significaría? Que el corazón ya no está bombeando, por ejemplo, 65%, está bombeando 50%, está bombeando 40%, está bombeando 30%. ¿Qué pasa? Entonces el corazón no está cumpliendo su función de bombeo adecuadamente. La sangre se llena y solamente una pequeña porción de sangre se bombea. Entonces, eso se llama, ya quedamos que se llama fracción de eyección. Entonces, la insuficiencia cardíaca, primero para que haya insuficiencia cardíaca tiene que cumplirse un criterio, que son los signos, los síntomas y más menos signos, ¿ya? Entonces tiene que haber esto, síntomas o signos, ya está. Entonces, luego que se cumple ese criterio, ahora me voy al otro criterio. ¿Cuánto es la fracción de eyección? Ya quedamos entonces, ¿qué es fracción de eyección? La fracción de eyección es el porcentaje de sangre que se bombea en cada latido cardíaco, ¿no? Entonces, cuando la fracción de eyección es menos de 40%, muy poco, imagínense una fracción de eyección de 35%, quiere decir que de toda la sangre que el corazón, el ventrículo izquierdo se llena, solamente se bombea un 35%, poco. Entonces, cuando la fracción de eyección es menor o igual al 40%, automáticamente yo digo que es una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Es la insuficiencia cardíaca como tal, y muy importante tenerlo en cuenta porque los tratamientos para la insuficiencia cardíaca, sobre todo, han demostrado eficacia. Los estudios indican una disminución de mortalidad, principalmente en este tipo de insuficiencia cardíaca, ¿ya? Yo me voy a adelantar un poco el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, IECAS, ARAS, ARAS más ARNI, que son los antagonistas del receptor de neprilicina, ¿no? El inhibidor de neprilicina, ¿no? Tenemos bloqueadores de canales de calcio, perdón, beta bloqueantes, más que bloqueadores de canales de calcio, ¿no? Beta bloqueantes,
me corrijo, betabloqueantes, antagonistas de mineralocorticoide, ¿no? Por ejemplo, esos medicamentos eh, se han visto que sobre todo disminuyen la mortalidad, pero sobre todo está muy documentado en este tipo de insuficiencia cardíaca, fracción de eyección reducida. Pero también nos podemos encontrar con una insuficiencia cardíaca que hay signos y síntomas y la fracción de eyección está entre 41 y 49%. Ahí, no quiere decir que no se le da el tratamiento, se le da el tratamiento al paciente de todas maneras, pero ahí hay algunos estudios un poco controversiales que indican que no hay tanta disminución de la mortalidad. No está claro, no es que digan que no hay tanta, no está claro. Y también nos podemos encontrar en una insuficiencia cardíaca, hay signos y síntomas, pero la fracción de eyección todavía está preservada. O sea, de alguna manera todavía está preservada. Obviamente es mejor para el paciente, ¿no? De hecho, que lo mejor para el paciente sería esto. Tiene una fracción de eyección mayor o igual al 50%. Además, otro criterio para catalogarlo tiene que haber una evidencia de anormalidades funcionales o estructurales, ¿no? Consistente con la presencia de disfunción diastólica del ventrículo izquierdo, ¿no? Aumento de presiones de llenados, aumento de los péptidos natriuréticos, este es un marcador de laboratorio, el péptido natriurético cerebral, por ejemplo, ¿no? Entonces, tiene que haber otros factores, ¿no? Cuando es una fracción de eyección preservada, aparte de que de los signos y síntomas, aparte de la fracción de eyección, más del 50% tiene que haber evidencia de un daño estructural. ¿Qué prueba es la que me va a determinar, por ejemplo, si hay un daño de la estructura del corazón? Bueno, un ecocardiograma. Un ecocardiograma me indica como ahí se ve la estructura del corazón, si hay un daño, ¿no? O también, por ejemplo, ahí dice, ¿no? Aumento de los péptidos natriuréticos. Acá estamos hablando a nivel laboratorialmente. ¿Ya? Entonces, tener en cuenta esta clasificación de la insuficiencia cardíaca según la fracción de eyección. Estadios de la insuficiencia cardíaca, bueno, eh, primero, la insuficiencia cardíaca realmente, cuando hablamos de estadios, el estadio C la catalogamos como insuficiencia cardíaca, ¿no? El estadio A se habla de un paciente en riesgo de insuficiencia cardíaca. Ese es el estadio A, ¿no? Pacientes en riesgo de insuficiencia cardíaca, pero sin síntomas actuales o previos, ¿no? Y también sin daños estructurales a nivel cardíaco, o tampoco no tienen biomarcadores anormales, pero tienen riesgo. ¿Cuál es ese riesgo? Pacientes con hipertensión, enfermedades cardiovasculares, coronarias, perdón, diabetes, obesidad, exposición a cardiotóxicos, como por ejemplo exponer al paciente oncológico a doxorubicina, ¿no? Variantes genéticas, hay antecedentes familiares. Entonces, estos pacientes no tienen insuficiencia cardíaca, no tiene signos, no tiene síntomas, pero tiene riesgo, ¿no? Tiene ciertos factores asociados. Es la etapa A, ¿ya? Es la etapa A. Hay una etapa B que se habla de preinsuficiencia cardíaca, pacientes sin síntomas actuales, ¿no? Pero evidencia de uno de los siguientes factores. Ya hay un daño estructural a nivel cardíaco. No tiene síntomas, no hay. Ojo, no hay signos tampoco, pero hay un daño. Hay evidencia de incrementar las presiones de llenado. Las presiones de llenado se aumentan, aumenta la precarga. Les dije, aumenta la precarga. Y también factores de riesgos asociados, ¿no? Incremento del péptido natriurético, entonces acá va quedando claro uno de los marcadores de insuficiencia cardíaca, el péptido natriurético. ¿Ah? Péptido natriurético sobre el que se mide habitualmente es el cerebral. Se le llama el ProBNP. El ProBNP. Propéptido natriurético cerebral. Aumenta también la troponina. Ya, miren, imagínense la troponina. Yo sé que la troponina, de repente ustedes lo conocen también, se aumenta en infarto de miocardio. Claro, pero dice aumento de troponina en ausencia de otros diagnósticos. O sea, aumenta la troponina, pero no hay infarto de miocardio. Entonces también está asociado a una preinsuficiencia cardíaca. En la etapa 6 es cuando hay una insuficiencia cardíaca. O sea, hay daño estructural y hay signos y síntomas, ¿no? Pacientes con actuales o con previos signos y síntomas de insuficiencia cardíaca.
Es la etapa C, es una insuficiencia cardíaca como tal. Y la etapa D ya es una insuficiencia cardíaca avanzada, ¿no? Los síntomas interfieren con el día a día del paciente, con sus actividades diarias, tiene recurrentes hospitalizaciones, a pesar de optimizar el tratamiento médico, ¿no? Entonces, ese es el estadio de avanzada y insuficiencia cardíaca. Muy bien, tener en cuenta todos los cuatro estadios, porque a veces hay confusión. Hay confusión con el siguiente cuadro que voy a mostrar de insuficiencia cardíaca, ¿no? El siguiente cuadro es otra clasificación, ¿no? Este de acá. Entonces, la primera, esto de acá de las letras, es el estadio de la enfermedad, ¿ya? Y este de acá es una clasificación muy conocida también, la clasificación de Nueva York, pero es una clasificación funcional. Es en base a los síntomas del paciente. ¿Qué tan limitado el paciente está de realizar sus actividades? Entonces, acá tenemos la clase 1, insuficiencia cardíaca leve. Clase 1 sobre todo, más que leve le decimos por el número. No hay limitación de la actividad física. El paciente puede hacer sus actividades físicas ordinarias, no le causa fatiga, ¿no? Disminución de, del acortamiento de la respiración, no hay síntomas, ¿no? No hay limitaciones de su actividad física, no hay limitaciones. La clase 2 es una ligera limitación ya de la actividad física. El paciente está cómodo en el descanso, descansando, pero actividades físicas ordinarias, sobre todo cuando hay un esfuerzo, resulta en algo de fatiga. O sea, no es que imposibilite, ¿ah? El paciente sigue haciendo sus actividades, pero por ahí está sintiendo que se está cansando un poco más, hay un poco de latidos cardíacos rápidos, un poquito de cansancio, de disnea, ¿ya? No significa que no puede hacer sus actividades, sí hace, pero ya nota ciertos signos y síntomas, ¿no? La clase 3, que es la moderada, hay una marcada limitación de la actividad física ya, ¿no? El paciente está cómodo en el descanso, pero estas actividades, sus actividades ordinarias ya le están causando un marcado limitación. Se cansa rápido ya. O sea, los mismos síntomas, pero ya aparecen de manera rápida, que incluso le pueden ilimitar sus actividades, deja de hacerlas, ¿no? Es la clase 3. Y la clase 4 es muy conocida porque el paciente no puede llevar ya a cabo sus actividades físicas, ¿no? Toda actividad física disconfort, e incluso los síntomas aparecen sin actividades en algunos casos. El paciente en reposo y aparecen los síntomas más, signos de insuficiencia cardíaca. Entonces, tener en cuenta porque a veces hay confusión. Yo recuerdo que esta también fue una pregunta, no me acuerdo si del segundo o del residentado, entró en la clasificación, y me acuerdo que preguntaron esta clasificación, la de Nueva York. ¿Ya? Entonces, la clasificación de Nueva York es una clasificación funcional, ¿ya? Y también tenemos la clasificación por estadios, ¿no? Desde el estadio A hasta el estadio D. Recordar un poco los tipos de hipertrofia, ¿ya? Hay una hipertrofia normal, ¿ya? La hipertrofia A es una hipertrofia simétrica. Esto, por ejemplo, se puede dar en los casos de los deportistas, en donde hay un aumento, hay un crecimiento ordenado del corazón. De hecho, que las paredes del corazón se puede agrandar de alguna manera, pero de manera simétrica. Las células crecen de manera simétrica, ¿no? Hipertrofia fisiológica se habla, ¿no? Hay una hipertrofia concéntrica, que es un incremento desproporcionado del grosor de la pared, hipertrofia concéntrica. Se concentra en el centro, ¿no? Una hipertrofia a nivel central. Y la C es una hipertrofia excéntrica, una disminución del grosor. Si hay un crecimiento del corazón, pero la pared disminuye su grosor, delgada. ¿Cuál de las dos se da en la insuficiencia cardíaca? Puede ser las dos, ¿ya? Y ahora lo vamos a ver, se pueden dar las dos. Entonces, va a depender del fenotipo de la insuficiencia cardíaca.
Entonces, mire, normalmente bueno, esto de acá, de hecho, que está simulando una curva. A ver, voy a cambiar de color. Vemos una curva hacia abajo, ¿verdad? Es una curva. Acá también vemos una curva. Entonces, la de arriba estamos hablando de una hipertrofia concéntrica. Si nos damos cuenta, vemos es como si fuera la pared del corazón gruesa, ¿no? Crece de tamaño, que después se va haciendo delgada, de hecho, después se va haciendo delgada, pero hablamos de una pared gruesa. Y en la de abajo hablamos de una hipertrofia excéntrica, la pared disminuye su tamaño conforme pasa el tiempo. Miren, la curva normal es la siguiente. Una curva normal debería ser así. Cuando hay más carga de volumen, cuando hay más carga de volumen, incluso la fracción de eyección puede aumentar, ¿ya? Quiere decir que si el corazón tiene más sangre, el corazón bombea más cantidad de sangre. Ese es un mecanismo básico fisiológico, es el mecanismo, por ejemplo, de Frank Starling, ¿ya? Hay más carga de volumen en el corazón y el corazón bombea mucha más cantidad de sangre, ¿ya? Entonces, pero acá, en esto, en la insuficiencia cardíaca, estamos viendo que ese mecanismo fracasa. Hay más carga de volumen y el corazón, en vez de bombear más, disminuye su capacidad de bombeo. La fracción de eyección cae, ¿no? Acá está la fracción de eyección. Entonces, en cualquiera de los dos tipos de insuficiencia cardíaca, fenotipos, concéntrica o excéntrica, va a haber una disminución de la fracción de eyección. De hecho, que va a ser mucho más notorio en la de tipo excéntrico, ¿ya? En la de tipo excéntrico. ¿Por qué en la de tipo excéntrico es más notorio? Porque en la de tipo concéntrico, bueno, la pared del corazón al inicio se engrosa un poco, pero trata de, como es más músculo, trata de tener más fuerza de bombeo, ¿no? Entonces, en los dos fracasa, pero en cambio en la excéntrica, cuando la pared se adelgaza, el daño o la disfunción es más notoria, más rápido de alguna forma, ¿no? Entonces, hay factores de riesgo, hipertensión, obesidad, diabetes, ¿no? Bueno, seguimos. En la insuficiencia cardíaca no olvidar que hay una activación neuroendocrina, ¿ya? Entonces, siempre esto de casi les voy a pedir que lo lean, unos mecanismos reguladores. Bueno, de hecho que nosotros fisiológicamente nuestro organismo trata de regular la insuficiencia cardíaca. Si el corazón no tiene fuerza para bombear la sangre adecuadamente, entonces va a activar automáticamente, lo primero es la estimulación adrenérgica, ¿no? Entonces, es en primera instancia, se activa el sistema simpático, porque el sistema nervioso simpático, sabemos que con la liberación de noradrenalina, por ejemplo, va a actuar a nivel de corazón. La noradrenalina actúa en el receptor beta uno y esta noradrenalina en el receptor beta uno eh, va a producir un aumento del inotropismo. Es un inotrópico positivo, o sea, aumento de la fuerza de contracción, aumento de la frecuencia cardíaca. Y si yo aumento fuerza de contracción y frecuencia cardíaca, me van a aumentar el gasto cardíaco, ¿no? Me van a aumentar el gasto cardíaco. Y precisamente eso es lo que quiero, aumentar el gasto cardíaco, que el corazón aumente la cantidad de sangre bombeada por minuto, ¿no? Entonces, aumente la fracción de eyección. Entonces, son mecanismos reguladores de la insuficiencia cardíaca, ¿no? Y hay un aumento, también va a haber un aumento de todas maneras. El gasto cardíaco me puede aumentar la presión arterial, sí, también, ¿no? Y esto de acá me va a aumentar la resistencia vascular sistémica, ¿ya? Entonces, el detalle es que estos mecanismos no son perfectos, porque el corazón, es más, la activación constante de adrenalina, de noradrenalina, va a ir desencadenando hipertrofia cardíaca, y no solamente noradrenalina, sino la estimulación simpática
activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona. La activa estimulación simpática aumenta la liberación de renina. Y esa renina sabemos que convierte el angiotensinógeno en angiotensina 1, y esa angiotensina 1 aumentada me va a aumentar la angiotensina 2. ¿No? Y esa angiotensina 2 aumentada, la flechita roja está por acá, me va a aumentar la síntesis de aldosterona. Entonces, aldosterona y angiotensina 2, uno de sus efectos, sobre todo aldosterona, es retención de agua y sodio. Y no solamente eso, aparte, aldosterona junto con angiotensina 2 tienen efectos hipertróficos. Entonces, ellos, sin querer, me van a dañar acá, van a aumentar, van a producir hipertrofia, precisamente esto de acá. Y la hipertrofia, recordar, estamos hablando de cardiomiopatía dilatada o una hipertrofia de engrosamiento de paredes, ¿no? Entonces, lo que al inicio es un mecanismos reguladores aparentes, me van a producir finalmente un deterioro del corazón. Miren, ¿qué más por acá? La angiotensina 2 produce vasoconstricción, aumenta la vasoconstricción, y al producir vasoconstricción, hemos dicho que vasoconstricción quiere decir que los vasos sanguíneos, las arterias, por ejemplo, se contraen. Si hablamos de arteria aorta, la arteria aorta aumenta la contracción de la arteria aorta. Y si la arteria aorta, por ejemplo, aumenta la constricción, hay un aumento de presión arterial, estamos hablando de aumento de poscarga. Y el aumento de la poscarga hemos dicho que es un mecanismo fisiopatológico de la insuficiencia cardíaca, ¿no? Entonces, este, otro detalle, y lo voy a mencionar acá, es que el corazón, para defenderse, libera estas dos péptidos, ¿ya? Esos péptidos son muy beneficiosos, ¿ya? Esos péptidos son muy beneficiosos, tienen cierta actividad antiproliferadora, disminuye la hipertrofia, esos péptidos tienen efecto vasodilatador, también disminuye la poscarga, por ejemplo, ¿ya? Entonces son los péptidos natriuréticos auricular y el péptido natriurético cerebral. Entonces, cuando estos péptidos están aumentados, quiere decir que tu organismo a nivel cardiovascular está funcionando mal. Pero no porque el péptido esté funcionando, sea perjudicial, al contrario. El péptido se libera para tratar de tu sistema cardiovascular está fallando, y entonces el péptido trata de salvar a la parte cardíaca, ¿no? Entonces, Eh, pero por eso es que los péptidos se utilizan como marcadores, ¿no? Cuando los péptidos están aumentados, es un marcador de la insuficiencia cardíaca, ¿no? Entonces, vamos a ver acá. Interacción de las vías de la angiotensina 2 y el péptido natriurético, ¿no? Y eso es importante para verlo después cuando veamos el tratamiento la siguiente semana. Entonces, sabemos que la angiotensina 2 deriva del angiotensinógeno acá. Y la angiotensina 2 tiene dos receptores, que uno no nos importa finalmente. Tiene el receptor AT2 y el receptor AT1. El AT2 es beneficioso. Aumenta el óxido nítrico, es antiproliferador, te disminuye la hipertrofia del corazón, efecto vasodilatador, antiinflamatorio, antioxidativo, pero no tenemos receptores AT2. Esos receptores AT2 se observan en la vida fetal y en el adulto hay, pero de manera despreciable. Entonces, lo que predomina es los receptores AT1. Muy bien. Entonces, la angiotensina 2, cuando va a sus receptores AT1 a nivel cardiovascular, a nivel de corazón, a nivel de vasos sanguíneos, a nivel renal, tiene efectos detrimentes, ¿no? Vasoconstricción, aumento de poscarga, aumento de hipertensión arterial, hipertrofia cardíaca, ¿no? Aumenta la proliferación celular, o sea, hace que las células crezcan del corazón, pero ya vimos que de manera desordenada. La angiotensina 2 aumenta la aldosterona, y esto de acá hay un aumento de la retención de sodio, aumento del estrés oxidativo, inflamación, trombosis. Pero
pero, aquí tiene el pero. Hemos dicho que el organismo también trata de regular, ¿no? Y entonces el organismo lo que hace es producir precisamente estos péptidos, todos de acá. Péptido natriurético auricular y péptido natriurético cerebral. Y estos péptidos tienen un efecto contrario a los efectos de angiotensina 2. Efectos contrarios, o sea, son vasodilatadores, disminuyen el estrés oxidativo, disminuyen la hipertrofia. ¿Ya? Entonces, el detalle es que esos péptidos son destruidos por esta enzima llamada neprilicina. La neprilicina destruye los péptidos, ¿no? Entonces, luego, por eso es que existe un fármaco como los ARNI, los inhibidores del receptor de neprilicina, ¿no? Em, Estos fármacos van a bloquear la neprilicina y al bloquear la neprilicina, ahí tenemos el sacubitril, ¿no? Eh, los antagonistas del receptor, bueno, los ARNI se le llaman, ¿no? Antagonistas del receptor de angiotensina e inhibidores del neprilicina. El sacubitril viene a ser el inhibidor de la neprilicina. Entonces te inhibe la neprilicina y al inhibir la neprilicina aumenta la cantidad de péptidos natriuréticos auricular y cerebral, por ejemplo, ¿no? Y estos de acá tienen efectos contrarios, o sea, van a tratar de disminuir los efectos de angiotensina 2. Muy bien, entonces estas dos vías interacción. Tenerlo en cuenta en insuficiencia cardíaca y lo vamos a ver cuando hablemos de farmacoterapia. Ahora nos vamos a ver, vamos a cambiar, como les digo, en cualquier momento me pueden interrumpir, por favor. Em, Vamos a ver lo referente a arritmias, al menos voy a tocar solamente una arritmia, ¿ya? Una arritmia que es la arritmia más común de todas, ¿ya? Es la más común, y esto de acá a veces es un tema un poco, un poco, no a los colegas, o sea, me incluyo nosotros, yo le he aprendido esto en la residencia, pero es un tema de las cuales se huye un poco y no hay un conocimiento bueno a nivel de arritmias por parte de farmacéuticos, sabiendo que tienen de la mano una serie de fármacos antiarrítmicos, ¿no? Entonces, eh, una arritmia es cualquier ritmo cardíaco que no se encuentra en un ritmo sinusal normal. El ritmo normal es el ritmo sinusal. Cuando ustedes escuchen, el paciente está en ritmo sinusal, quiere decir que su sistema de conducción está funcionando adecuadamente, que lo voy a mostrar en un momento, ¿no? Tiene una conducción aurículo-ventricular normal. El ritmo sinusal se origina en el nodo sinusal. Partamos de ahí. Entonces, cuando hablamos de que el paciente está en ritmo sinusal, quiere decir que el latido cardíaco está originándose donde debe, en el nodo sinusal, en la porción superior de la aurícula derecha. Durante el ritmo sinusal, la frecuencia cardíaca está en el rango normal, las ondas P son normales, que la vamos a ver en un momento en el electrocardiograma, y la frecuencia es estable. Las arritmias cardíacas se deben a anomalías en la generación de impulsos, la conducción o ambas a la vez. Entonces, este de acá es el sistema, recordando nada más un poquito el sistema de conducción del corazón, en donde el latido cardíaco se debe iniciar acá, en el nodo sinusal, marcapaso primario, ¿no? Entonces, aquí es donde se debería de iniciar el latido cardíaco. Voy a cambiar de color. Ya está. Aquí, en el nodo sinusal. Entonces, cuando un ritmo es sinusal, quiere decir que el latido cardíaco se inició ahí. Luego recién es donde viaja por toda la aurícula y por acá va a viajar al siguiente nodo que se llama el nódulo o nodo aurículo-ventricular o de Azov-Tawara, ¿no? Luego hay un retraso ahí en el latido cardíaco, ¿no? Y va por el haz de His, por la rama izquierda y rama derecha, y luego irá por las fibras de Purkinje
para continuar, transmitir el latido cardíaco a todo el ventrículo. Entonces, cuando todo ocurre en ese orden, en los tiempos adecuados, se habla de nodos, de ritmo sinusal. Bueno, entonces después lo vamos a ver en un electrocardiograma. La clasificación de las arritmias puede ser según origen, según la frecuencia cardíaca, según el modo de presentación. Por ejemplo, tenemos, según el origen, puede ser arritmias supraventriculares, ¿no? Por encima del ventrículo, estamos hablando de las aurículas, o arritmias ventriculares. De hecho, que las más mortales son las ventriculares, ¿no? Entonces, las supraventriculares se originan en las aurículas o en el nodo sinusal. Las ventriculares se originan en los ventrículos. En las ventriculares tenemos taquicardia ventricular, torsión de puntas, fibrilación ventricular, etc. En las supraventriculares tenemos, por ejemplo, el flutter o la fibrilación auricular, que es la que vamos a ver, que es la más común. Bueno, también yo lo puedo clasificar las arritmias según la frecuencia cardíaca. Arritmias rápidas o taquicardias, llamadas taquiarritmias, o arritmias lentas o bradicardias o bradiarritmias, ¿no? Entonces, ¿cuándo es la frecuencia cardíaca normal de 60 a 100? ¿Ya? Entonces, una taquicardia, frecuencia cardíaca más de 100, una bradicardia menos de 60. Y también lo puedo clasificar por el modo de presentación. Una arritmia paroxística se presenta súbitamente, paroxística, o una arritmia crónica de carácter permanente. Entonces, las bradiarritmias, hemos dicho que tienen que ver con latidos cardíacos menos de 60. Tenemos la bradicardia sinusal. Sinusal, ¿qué quiere decir? Que el latido cardíaco se está generando de manera normal en el nodo sinusal, pero hay una arritmia, ¿no? Menos de 60 latidos por minuto. Hay enfermedad del nodo sinusal o del seno sinusal, ¿no? Y bloqueo sinoauricular, es una arritmia también, ¿no? Problemas en el nodo sinusal, los bloqueos auriculoventriculares son de tipo 1, tipo 2, Movix 1, Movix 2, bueno, ese para ampliar, pero son los bloqueos auriculoventriculares, ¿no? Grado 1, grado 2, grado 3, ¿no? Se produce cuando el impulso eléctrico no se conduce de las aurículas a los ventrículos adecuadamente. Muy bien, es unas bradiarritmias. Y las taquiarritmias podemos ver supraventriculares y ventriculares. Dentro de las supraventriculares tenemos la taquicardia usual, ¿no? La taquicardia sinusal, ¿no? Tenemos una taquicardia paroxística de manera súbita y final brusco también. Suelen ser sintomáticas, pero inician y se acaban, paroxismo. El aleteo o el flúter auricular, ¿no? Frecuencias cardíacas altas, ¿no? Y la fibrilación auricular que la vamos a desdoblar hoy día. Las taquicardias ventriculares, tenemos varias, la taquicardia ventricular, por ejemplo, la fibrilación ventricular, entre otras más. El problema de estas es que pueden ser mortales, ¿no? Pueden ser mortales. Entonces vamos a hablar un poco de fibrilación auricular. Es una arritmia supraventricular que se caracteriza por... Vamos a ver, de paso, recordamos un poco de lectura del electrocardiograma básico, ¿ah? Se caracteriza por oscilaciones basales de baja amplitud. Ya. Aquí vamos a ver unas ondas. La fibrilación auricular se caracteriza por ondas F. En el electrocardiograma vamos a ver las ondas F. Y por un ritmo ventricular irregularmente irregular. Vamos a ver lo que significa eso. ¿Ya? Vamos a ver las ondas F. Ya tienen una frecuencia cardíaca de 300 a 600 latidos por minuto. Ahora, vamos a verlo directamente mejor. ¿Ya? Vamos a verlo aquí. Aquí. Bueno, para después me voy a regresar. Entonces, la fibrilación auricular se caracteriza por esto. Estas son las ondas F, miren, estas chiquititas que están ahí, esas chiquititas. Acá no se ve tanto, pero en otros se ve como serrucho, miren, estas de acá pequeñitas, que no deberían de haber, son las ondas F. Es una característica de la fibrilación auricular. Ahora sí tiene sentido lo que decía acá, ¿no? Se caracteriza por oscilaciones basales de baja amplitud, ondas F o también llamadas fibrilatorias. Muy bien. Vamos continuando. La clasificación puede ser una fibrilación auricular de primer diagnóstico, no ha sido diagnosticada antes, ¿no? No, acá no me interesa la severidad,
Simplemente, primera vez que se ha evidenciado esto, el primer diagnóstico. Paroxística, la paroxística es autolimitada, en muchos casos dentro de las 48 horas, o sea, aparece la fibrilación y se desaparece. En algunos casos hasta 7 días. Hay una fibrilación auricular persistente, ¿no? Dura más de 7 días, ¿no? Más de 7 días. De repente yo lo ayudé con el tratamiento, sí, pero igual, independientemente de eso, si me dura más de 7 días es una persistente, ¿no? También tengo una persistente de larga duración si es más de un año, ¿no? Cuando la fibrilación dura más de un año. Y permanente es cuando se decide, ya bueno, el paciente con el médico conversa y dice, señor, su fibrilación auricular no se va a poder revertir, ¿no? O sea, a pesar de los intentos, simplemente vamos a controlarle los síntomas. Entonces, la fibrilación auricular se acepta. Entonces, ya no se busca cambiar el ritmo cardíaco. Ritmo cardíaco, y aquí para de una vez tener claro esa parte, ritmo cardíaco significa el electrocardiograma, que el electrocardiograma sea normal. ¿Cuál es? Con su onda P, con el complejo QRS, con la onda T. ¿Ya? Ese es el ritmo cardíaco. Entonces, en la fibrilación auricular hemos visto que el ritmo cardíaco está anormal, ¿no? Hay esas ondas F chiquititas que les mostré. ¿Ya? Entonces, en la fibrilación auricular permanente se queda como consenso que, bueno, ya no vamos a tratar la fibrilación auricular. El ritmo va a quedar así, con esas ondas F, no importa. Solamente vamos a tratar los síntomas. O sea, que el paciente no haga taquicardias, que de repente darle el tratamiento anticoagulante, porque la fibrilación auricular se caracteriza por formar coágulos, formar trombos, ¿ya? Entonces, esa es una fibrilación auricular permanente. Solamente le vamos a dar tratamiento sintomático. El paciente va a seguir fibrilando, pero hay que controlarle los síntomas. Bueno, hay estos tipos específicos ya de fibrilación auricular, no vienen al caso, solamente para que lo conozcan, ¿no? Aquí es donde yo quería, ¿no? La arritmia más común. Un tercio de las hospitalizaciones asociadas a arritmia. O sea, cuando un paciente llega al hospital y tiene una arritmia, un tercio de esas arritmias es fibrilación auricular. Por eso me llama la atención. O sea, está bien que no nos enseñen a profundidad arritmias, pero al menos la más común hay que enseñarnos, pues, ¿no? Y sí, a veces vienen algunas preguntas de arritmias, ¿no? Bueno, estos son datos para que después lean ustedes la prevalencia, incidencia, ¿no? Más del 50% de las personas que tienen un episodio inicial eventualmente desarrollarán un segundo episodio. Bueno, muy bien. Bueno, datos epidemiológicos. Solo 40-60% de pacientes con fibrilación auricular persistente permanecerán en ritmo cardíaco sinusal normal un año después del inicio del tratamiento. Mire, solo 40-60% de pacientes con fibrilación auricular persistente permanecen en ritmo sinusal normal, o sea, se controlan un año después del inicio del tratamiento. Solo 40-60%. El resto regresa a fibrilar, ¿no? Y esto de acá sí es importante. La fibrilación auricular aumenta 5 veces el riesgo de ACV. Es la principal causa de ACV. Los pacientes con fibrilación auricular pueden generar trombos fácilmente, ¿ya? Es una característica. Su corazón genera trombos. Aumenta 2 veces el riesgo de demencia, 3 veces el riesgo de insuficiencia cardíaca, aumenta el riesgo de IMA, infarto agudo de miocardio, ¿no? Entonces, para recordar un poquito, hay que recordar estas, las fases del corazón, ¿no? Del latido, el potencial de despolarización del corazón. Tenemos la fase cero, ¿no? Que tiene que ver con la entrada de sodio, ¿no? En el corazón. Estamos hablando de la despolarización. La fase uno en donde se cierran los canales rápidos de sodio, pero se abren los canales de calcio, ¿no? Y esos canales de calcio que se abren son los que mantienen esta meseta, ¿no? Esa es la fase 2, ¿no? Y la fase 3 es cuando ya hay una repolarización, el corazón vuelve a su estado de reposo, quiere decir que se abren los canales de potasio, el potasio sale y se vuelve a un estado de reposo. Bueno, y tenemos la fase de reposo que es la fase 4.
Bueno, eso para que recuerden esas partecitas, que lo revisen de nuevo. Y yo me voy aquí, esto de acá sí, quiero de paso recuerdan, ¿ya? La parte del electrocardiograma, que también a veces puede venir alguna pregunta, sobre todo de estas ondas. Tenemos la onda P, el complejo QRS y la onda T, ¿ya? Lo que puede venir, y a veces es así, la onda P, ¿qué simboliza? Bueno, la onda P significa la despolarización auricular, esos clásicos, ¿ya? Cuando la aurícula se despolariza, o sea, ingresan cargas positivas, la célula se carga positivamente en la aurícula, estamos hablando de la onda P. El complejo QRS, todo esto de acá, QRS, me indica la despolarización ventricular, y acá veo gran diferencia, ¿verdad? La despolarización ventricular es una señal grande, la despolarización auricular es una señal, la onda P es una señal pequeña, más pequeña, más pequeña. Muy bien. Y la onda T me indica la repolarización ventricular, ¿ya? Inclusive desde este segmento, desde acá, segmento ST. Pero bueno, entonces hay que recordar que ya, la aurícula se despolarizó. ¿Cuál es la despolarización? La onda P, ya está. Pero esa aurícula se tiene que repolarizar también, o sea, se despolariza, se repolariza. ¿Y dónde está la repolarización auricular si no aparece acá? Pues hay que tener en cuenta, no se ve. ¿Ya? Esas son preguntas clásicas. ¿Por qué no se ve la repolarización auricular? Porque la repolarización auricular se da acá, a este nivel, en este nivel de acá. Pero esa repolarización es tapada, no se ve. ¿Por qué no se ve? Porque manda esta onda QRS. Es tan grande esta señal, porque es la señal de despolarización del ventrículo, y el ventrículo es bastante grande, que no deja ver la repolarización de la aurícula, ¿ya? No deja ver. Entonces, repito, ¿dónde está la repolarización auricular? Está aquí, solamente que no se observa. No se observa porque la despolarización del ventrículo es una señal muy amplia. Bien, entonces, ese es un electrocardiograma normal. Entonces, bueno, un electrocardiograma normal tiene 12 derivadas. Acá está, derivada 1, derivada 2, derivada 3, derivada ABR, derivada ABL, ABF, B1, B2 hasta la B6. Si contamos todos, son 12 derivaciones. Pero en cualquiera de... Una derivación simplemente es una manera de ver al corazón. De repente veo la conducción eléctrica, pero no la veo de frente, sino ahora lo estoy viendo de costado, del costado derecho. Entonces, dependiendo de cómo lo vea, va a ser una derivada diferente. Ahora lo estoy viendo del costado izquierdo, o ahora lo estoy viendo desde atrás, las señales eléctricas, ¿no? Entonces, por eso es que existen todas estas derivaciones. Es ver el latido cardíaco, ver las señales eléctricas, pero de distintos puntos, ¿ya? Pero en todos yo tengo que ver las partes del electrocardiograma. Por ejemplo, acá, miren, una onda P, un complejo QRS y una onda T, ¿no? A ver, voy a ver por acá, ¿estará o no estará? A ver, acá, por ejemplo, una onda P que apenas se ve, complejo QRS y una onda T. Ya está. Entonces, en todos tiene que ver la sonda. Pero un electrocardiograma normal se caracteriza por, entonces vamos a ver las características. Bueno, se tiene que ver la onda P de todas maneras. Acá está, por ejemplo. Los intervalos deben ser regulares, miren. Este de acá es el complejo QRS, ¿verdad? QRS. Entonces, esos complejos deben estar separados de manera regular, pareja. La distancia que hay de acá a acá debe ser semejante a la que hay de acá a acá, muy parecida. Ya está. Esa es otra manera de ver el electrocardiograma para saber si es normal. Y la otra es, yo miro acá y veo la derivada ABR. Miren, y en el ABR todo está invertido. La onda P está invertida, el complejo QRS está invertido, la onda T está invertida. Entonces, me dirán, pero entonces está mal. No, un electrocardiograma normal tiene que tener la derivada ABR invertida.
Si me sale invertida así como ahí, digo, el electrocardiograma está bien tomado. Es uno de los criterios para decir que está bien tomado. ¿Ya? Entonces, esos son los criterios. Y esta es la fibrilación auricular. Pues, ¿no? Ahora sí lo podemos ver. ¿Qué veo en la fibrilación auricular? Primero que no hay onda P, no existe. ¿Dónde está la onda P? No hay puras ondas Fs. Miren, ondas Fs, ondas Fs. Aquí está, ondas F. Es una característica de la fibrilación auricular. Y la otra es que los intervalos RR, este de acá en la línea, la onda R, ¿no? Están separados pero de manera irregular. No es la misma distancia que de acá hasta acá. No es la misma distancia que de acá hasta acá. Muy bien. Entonces, esa es la característica de la fibrilación auricular. Factores de riesgo, tenemos edad, sexo, raza, genética también, ¿no? Este, a ver, denme un momentito, por favor. Un momento, un minuto, por favor. Muy bien. Entonces, factores de riesgo, edad, sexo, obviamente pacientes mayores, sexo. En las mujeres es más proclive la insuficiencia cardíaca, mm, la fibrilación, raza, genética, hipertensión arterial relacionada a insuficiencia cardíaca, enfermedad vascular, enfermedad coronaria, etcétera. Una serie de factores de riesgo, ¿no? La fisiopatología, hay un gatillo, hay una iniciación, ¿no? De la insuficiencia cardíaca, de la fibrilación auricular, perdón. Precisamente es a nivel de un foco a nivel de las venas auriculares. Ya se habla de las venas pulmonares. Ahí se dice que hay un foco de inicio de un latido anormal, ¿ya? En las venas pulmonares. Y a la vez, cuando se inicia estos latidos anormales,
unas activaciones desordenadas, hay un sustrato fibrótico que permite el mantenimiento. Dice, sobre todo si es que el paciente tiene esta cierta fibrosis, células fibrosadas, van a hacer que se mantenga la arritmia. De repente hay algún infarto previo, mm, hay una cardiomiopatía auricular fibrótica, severa enfermedad auricular, esto de acá, entonces hacen posible que se mantenga la fibrilación auricular. Y si a esto le añado otros factores moduladores, ¿no? Que exacerban como hipertensión, obesidad, inflamación, cáncer, cirugías, etcétera, agravan la fibrilación auricular. Entonces, todo empieza, como les dije, estos son los factores. Estas primeras ondas del electrocardiograma son ondas normales, ¿no? La onda P, el complejo QRS, la onda T, la onda P, hemos dicho que significa la despolarización auricular, el complejo QRS significa la despolarización ventricular, la onda T significa la repolarización ventricular, hasta ahí está todo normal, el latido es sinusal, miren, un ritmo sinusal, empieza en el nodo sinoauricular, luego se va hacia a la aurícula, luego se va por el nodo auriculoventricular, el haz de His, etcétera, ¿no? Las fibras de Purkinje, pero cuando se da el último latido normal, ¿qué es lo que ocurre luego? La fibrilación auricular empieza y la actividad es irregular a nivel de la aurícula. Miren, que el latido cardíaco que debería haber seguido estas flechas de acá de manera regular, ordenada, empieza a mantenerse ahí. Ahí se queda el latido cardíaco. Entonces estamos hablando de un rotor. O sea, esto de acá se le llama como un rotor. Ahí permanece despolarizándose. Ahí es donde se dan las ondas F. Ahí aparecen estas ondas de acá, las ondas F. Un montón de ondas. Normalmente debería haber sido una sola onda P, pero acá hay un montón. Una de esas ondas son chiquitas, pero una de esas ondas hace posible la conducción del corazón. Por eso, después de varias ondas F, alguna de ellas logra atravesar el nodo aurículo-ventricular y hace posible el complejo QRS. Luego seguimos con la onda T y luego aparecen un montón de ondas F. Alguna de ellas logrará pasar un nodo auriculoventricular y desencadena el complejo QRS, ¿no? Entonces, hay una conducción eléctrica anormal a nivel auricular, ¿no? Entonces, la fibrilación auricular se va a mantener porque hay una rápida descarga, acá hay un foco que rápidamente está descargando las despolarizaciones, ¿no? Hay un rotor, también hemos dicho, si es que sobre todo hay ahí alguna sustancia, alguna parte fibrosada, ¿no? Entonces por ahí hace posible que ahí esté circulando constantemente las despolarizaciones. Y bueno, hay otros factores múltiples, ¿no? Los signos y síntomas, palpitaciones, fatiga, disnea, el paciente se cansa, está con taquicardia, intolerancia al esfuerzo, mareos, a veces hay poliuria, solo en algunos casos, porque se libera el péptido natriurético auricular. Muchos pacientes son asintomáticos, ¿ah? 25% es bastante. No tienen signos y síntomas de la insuficiencia cardíaca, de la fibrilación auricular. Puede haber desmayos, es infrecuente, pero podría haber. El pulso es irregularmente irregular, o sea, es un pulso irregular. A nivel del electrocardiograma se revisa eso, ¿no? O sea, las ondas QRS a veces están más cerca, a veces están más lejanas, a veces muy lejanas, nuevamente cerca. Eso es irregularmente irregular. Muy bien. Diagnóstico. El diagnóstico en realidad se hace, lo básico es colocación de Holter. ¿Qué es el Holter? El Holter es como un dispositivo que te va a hacer un electrocardiograma en 24 horas, ¿no? Entonces, se coloca el Holter para ver cómo, si en algún momento el paciente hizo fibrilación auricular o está con fibrilación auricular, ¿no? En pacientes con síntomas esporádicos, el control de 2 a 4 semanas con monitor de episodio, con el Holter, ¿no? Pruebas de función tiroidea, hepática, renal, una ecocardiografía, prueba de esfuerzo. Ese es un Holter, ¿no? El paciente acá con este Holter
el holter está monitorizando las 24 horas los latidos cardíacos, hacen la lectura el siguiente día y ven si por ahí ha desencadenado una fibrilación auricular. Muy bien, ese es con respecto a mismo de arritmias. Realmente es la arritmia más sencilla de comprender. Hay otras que son más complejas. Muy bien. Pasamos a la siguiente. Vamos a ver solamente algunas definiciones de trastornos neuronales de epilepsia. ¿Ya? Primero es que el término ahora es crisis epiléptica. ¿Ya? Según la ILAE es esto, ¿no? La Liga Internacional contra la Epilepsia. ¿Ya? Este, el término convulsión es un término en desuso, ¿ya? El término es crisis epilépticas. Se denomina crisis epiléptica a la aparición transitoria de signos o síntomas provocados por una actividad neuronal anómala, excesiva o simultánea. Esa es la característica, ¿no? Hay una sincronización. Las neuronas se activan de manera sincronizada, ¿no? Este, y pero se activan de manera sincronizada, pero de manera anormal, inadecuada, ¿no? Entonces, eh, la epilepsia es un trastorno cerebral que se caracteriza por una predisposición continuada a la aparición de crisis epilépticas. La epilepsia es cuando el paciente tiene una serie de crisis epilépticas por consecuencias neurobiológicas, con consecuencias, perdón, neurobiológicas, o sea, un daño constante a nivel neuronal, cognitivas también puede haber un daño. El daño es también en neuronas que tienen que ver con el conocimiento, ¿no? Con el aprendizaje, y puede haber un daño, consecuencias psicológicas y sociales, ¿no? Los pacientes a veces ya están retraídos porque en cualquier momento pueden convulsionar, se aíslan, etcétera. Entonces, la definición de epilepsia requiere al menos la presencia de una crisis epiléptica. Muy bien. Si no hubiera crisis epiléptica, yo no puedo decir que el paciente tiene epilepsia. Imposible. Tradicionalmente, la epilepsia no se consideraba una enfermedad, sino como un trastorno o familia de trastornos, ¿no? Haciendo hincapié en el hecho de que comprende diferentes enfermedades y patologías. El término trastorno implica una alteración funcional no necesariamente duradera, pero el término enfermedad generalmente se expresa cuando es un proceso más duradero. El término trastorno no es bien comprendido por la población general y minimiza la naturaleza grave de la epilepsia. Claro, al usar el término trastorno, a veces se piensa que el trastorno es algo más leve, pero no, realmente la epilepsia lo podemos catalogar como trastorno, pero no significa que no sea grave, porque tiene consecuencias, incluso como mencioné, cognitivas, sociales, biológicas. Entonces, recientemente la Liga Internacional contra la Epilepsia han acordado que es preferible considerar la epilepsia como una enfermedad, mejor enfermedad que denominar trastorno. Mm. Esta clasificación la he puesto porque las epilepsias aún siguen esa clasificación, pero ya no con el término convulsiones, ¿ya? Ya hemos dicho que el término convulsión es un término en desuso. Inclusive estaría incorrecto decir anticonvulsivantes o anticonvulsivos, es antiepilépticos. ¿Ya? Yo no le digo que no se use, porque lo usan todavía, ¿no? El paciente está con convulsiones, pero el término real es crisis epiléptica, ¿no? Actualmente. Entonces, pero en base a los tipos de crisis epilépticas se puede clasificar, por ejemplo, ¿no? Epilepsias de tipo focales, quiere decir focales que el foco epileptogénico se da en un solo punto, ¿ya? En un solo punto del cerebro, ¿ya? Eh, y por lo tanto, a su vez, puede ser que no hay alteración de la conciencia, entonces sería una crisis epiléptica focal de tipo parcial, ¿ya? Porque se da en un solo foco, pero simple, simple, ¿por qué se le llama simple? Simple es porque no hay alteración de la conciencia. En cambio, de repente el foco es parcial, hay un foco,
puntual, el foco es puntual, ahí se está convulsionando, pero ahí el paciente está con crisis, pero sí hay pérdida de conciencia. Cuando hay pérdida de conciencia, ¿cómo se llama? Compleja. Entonces, pueden haber parciales simples sin pérdida de conciencia y parciales complejas con pérdida de conciencia, pero ambas que sean focales. ¿Qué significa focales? Que el foco es puntual en uno de los hemisferios. Y también hay de tipo generalizadas. Generalizadas, a diferencia de focales, es en varios puntos. Hay varios focos epileptogénicos, involucra incluso ambos hemisferios cerebrales. Muy bien. Y en las generalizadas, todas las generalizadas son complejas, ¿ya? Por eso es que no, acá no se habla de simples y complejas, todas, llámese tónico-clónicas, ausencia, mioclónica, acá no existe el término ya, esa diferenciación, simplemente son convulsiones generalizadas o crisis epilépticas generalizadas. Tónico-clónicas nos referimos a que se producen movimientos tónicos, o sea, de contracción y de relajación, ¿no? Contracción, relajación a nivel de los miembros, músculos. Hay las crisis de ausencia que son comunes en la infancia, incluso se manejan las crisis de ausencia, ¿no? Aparecen, mejor dicho, o se diagnostican, no se manejan, se diagnostican em, en donde el paciente no se sacude, ¿no? No es que haya un movimiento, pero sí pierde el conocimiento y el paciente está como si estuviera ido, ¿no? Ido por unos segundos. Termina el proceso, o sea, el paciente está con los ojos abiertos, todo, pero parece que estuviera ido. Termina los segundos y el paciente sigue haciendo sus actividades que estaba haciendo. Es la crisis de ausencia. Mioclónicas, en donde hay fasciculaciones a nivel muscular, ¿no? Fasciculaciones, pulsiones clónicas, tónicas, atónicas, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la clasificación actual de la ILAE, ¿no? Ahí está la referencia, ustedes pueden revisar la ILAE. Es más, les invito a que revisen de ahí las definiciones oficiales también de la ILAE, ¿no? Entonces ahí están los tipos de crisis epilépticas, ¿no? Bueno, primero los tipos de crisis, dependiendo si es de inicio focal, ya hemos dicho focal en un solo foco epileptogénico, generalizado si es en varios focos epileptogénicos en ambos hemisferios o de inicio desconocido. Y esto de acá acarrea consigo los tipos de epilepsia. Hay epilepsias focales precisamente cuando el foco es epileptogénico, es puntual, ¿no? Epilepsias generalizadas cuando es en varios focos. Combinadas, puede ser, en algunos casos el paciente hace epilepsias generalizadas, otras focales y desconocidos. Y esto trae a su vez otros síndromes epilépticos ya más específicos, pero bueno, esto ya es netamente especialidad, ¿no? Por ejemplo, el síndrome de Lennox-Gastaut en los niños, que es una serie de convulsiones tónico-clónicas severas refractarias que no responden al tratamiento, por ejemplo, ¿no? Lo importante es conocer esto de acá, los tipos de epilepsia, ¿no? Pues la etiología, ¿por qué se produce? Bueno, puede ser variada. Hay un componente estructural, de repente un daño, ¿no? Un traumatismo, ¿no? Entonces, puede ser que o un tumor, cáncer a nivel cerebral que ha estado creciendo y haya dañado las neuronas alrededor y se apareció un foco epileptogénico, puede darse. Causas genéticas, infecciosas, ¿no? Algunas infecciones que pueden causar convulsiones, ¿no? Toxoplasma, por ejemplo, ¿no? Se aloja el toxoplasma ahí a nivel cerebral y causa infecciones, etcétera, convulsiones, etcétera. Metabólicas, la fiebre, por ejemplo, ¿no? Sabemos que la fiebre, sobre todo la hipertermia, puede causar crisis epiléptica. Inmunitaria, ciertas infecciones, enfermedades autoinmunes, ¿no? Si hay encefalitis autoinmune, por ejemplo, causas desconocidas. Muy bien, entonces para tener en cuenta eso, las crisis epilépticas, invito a que revisen, ¿no? Y dentro de las enfermedades infecciosas, con esto ya vamos a cerrar, es un ejemplo de fisiopatología infecciosa, ¿ya? Esto de acá vamos a cerrar. Em, entonces, he puesto el ejemplo de neumonía, he puesto el ejemplo de neumonía porque
Va a variar, pero ahí tendrían que revisar. Bueno, no varía tanto. Hay mecanismos que son a nivel infeccioso, por ejemplo, les recomiendo que revisen el rodamiento celular o el rolling celular, ya que te va a indicar cómo es que las células se movilizan hacia el foco infeccioso, ¿no? Entonces, y eso se da generalmente en la mayoría de infecciones, coincide. Pero bueno, vamos a hablar de neumonía. La neumonía es una infección respiratoria aguda común que afecta a los alvéolos y el árbol bronquial distal de los pulmones. Eso es cierto, ¿no? Se divide en términos generales. Hay dos clasificaciones que permanecen hasta ahora. Hay otras divisiones más, pero generalmente estas dos son las principales. Neumonía adquirida en la comunidad o neumonía adquirida en el hospital, intrahospitalaria, nosocomial. Y la nosocomial incluye también dentro de la neumonía nosocomial, podemos decir, hablar de la neumonía asociada a la ventilación mecánica, NAV, ¿no? Neumonía asociada a ventilación. ¿Cuáles son los microorganismos causantes? Bueno, va a diferenciar si es una neumonía adquirida en la comunidad, está en inglés, en la comunidad, o neumonía intrahospitalaria, ¿ya? Los más comunes en la comunidad son, bueno, primero que va a depender de cada comunidad, ¿ya? Del mapa microbiológico, pero pueden ser los más comunes en general, Streptococcus pneumoniae, y virus respiratorios, Haemophilus influenzae, otras bacterias como ya una neumonía es un poco atípica, ya, Mycoplasma pneumoniae y Legionella. Por el contrario, los microorganismos más frecuentes de la neumonía eh, intrahospitalaria son, le he puesto acá, primero le he marcado con rojo en grosor grueso, ¿no? Negrita, Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas aeruginosa, otros bacilos gram negativos. Va a depender del hospital acá, ¿ya? Va a depender del mapa microbiológico de cada hospital. Pero acá en nuestro hospital, por ejemplo, tenemos Pseudomonas, otros bacilos gram negativos, tenemos Klebsiella, tenemos E. coli,